Esta segunda parte de Debates y Soluciones, usted seguramente sintonizó la primera parte. Conversábamos con George Enríquez, precandidato presidencial por Yatamay, que es parte también de la coalición nacional. Él hacía planteamientos en cuanto a temas bastante espinosos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y decía pues que en el momento dado estaría viendo su plan de gobierno, pero que George por sí solo no puede cambiar Nicaragua, que se necesita unidad desde ahora y de llegar al gobierno también. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Jimmy Romero, y está listo con nosotros un experto en temas políticos y con gran experiencia política también. Así es, Jocelyn ya nos está acompañando acá en el estudio Bonifacio Miranda. Él es analista político, precisamente para hablarnos sobre nuestro tema de hoy, Plan de Nación y Futuro Electoral en Nicaragua. Muchas gracias, Bonifacio, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer que nos acompañe. Tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista, sí. Porque ¿qué opinión le merece la entrevista y los planteamientos de este precandidato? Bueno, en realidad George hizo alguna serie de comentarios políticos, pero no presentó un plan de propuestas, pues, o de gobierno, o de nación, o como ustedes quieran llamarle, sino que hizo críticas sobre puntos muy específicos que pues, tienen alguna trascendencia. Por ejemplo, la crítica al papel que ha jugado el empresariado en este país. Evidentemente que este es un tema que hay que discutirlo muy bien, porque en lo personal considero que el sector empresarial ha sido culpable del establecimiento. Reunir a la mayor cantidad de sectores sociales posibles para unificarnos en torno a un punto específico, que es desmantelar esta dictadura. Nicaragua está al borde del abismo. Aunque la dictadura hace su propaganda y habla de que el país va a crecer económicamente y todo, en realidad estamos a punto de caer en el abismo completamente, cuesta abajo y de rodada. Entonces, para detener esta dinámica en que el país va a entrar en un caos económico y social, la posibilidad se da en las elecciones de noviembre, que es cambiar el gobierno para iniciar el desmantelamiento de esta dictadura. Entonces, el sector Trabajar el tema de la reforma y de los derechos humanos. Bueno, es que esa es la debilidad de la oposición que tenemos, esa es la debilidad. Mire, aquí hay problemas tremendos que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Le voy a poner el ejemplo último, los combustibles, el alza del combustible. Pero no solo los combustibles, también la energía eléctrica. Este es un tema crucial y vamos como 18 semanas de subida continua del combustible. ¿Y cuál es la propuesta? No hay propuesta. Entonces, si la oposición quiere tomar fuerza en las bases del pueblo, tendría que estar planteando soluciones concretas a este problema del combustible. Y el problema del combustible se debe fundamentalmente a que hay un monopolio de la familia Ortega sobre los hidrocarburos y sobre la energía eléctrica. Es un monopolio tremendo. Un área estratégica de la economía está en manos de un grupo político determinado, que son los que están en el poder. Entonces, ¿qué le vamos a plantear a las cooperativas de transporte, por ejemplo? Hay más de 100.000 transportistas que están sufriendo, que se están descapitalizando, que están desbaratando sus unidades de transporte porque no pueden ya repararlas, no pueden trabajar. Entonces ya la consigna de paro nacional con un desempleo altísimo es poco probable. Entonces lo que necesitamos es que la oposición vaya a estos organismos sociales, cooperativas, transportistas, de cualquier tipo, para plantear los problemas, y ahí van a encontrar soluciones. Entonces, mientras no se planteen las soluciones específicas a los problemas que tiene el pueblo de Nicaragua, la oposición va a estar patinando en las alturas, peleándose entre ellos por las candidaturas, por las diputaciones, y la gente con una dinámica diferente. Entonces, lo que vemos es un desligamen entre la política y la realidad que vive el pueblo. Y la realidad que vive el pueblo es la crisis económica. Y esta dictadura tiene un talón de Aquiles, es la crisis económica. Entonces, toda la discusión debe ser en torno a cómo solucionar estos problemas, pero no después de las elecciones, es desde ya, cómo hacerlo desde ya. Y entonces ahí vamos a ver una recomposición de los movimientos Privado y la sociedad civil. Y al ser tan directo, creo que esto podría ocasionar algún daño. No necesariamente. No se requiere gran trayectoria política para presentarse de candidato. Ese es un derecho que tienen todos los nicaragüenses a optar a cargos públicos. Y si él critica al empresariado, pues no creo que tampoco eso cause que tenga mayor trascendencia. Me parece que lo que tenemos que discutir son los problemas centrales. Y no solo lo que dice George, sino los problemas que dice la gente. Y es ahí donde ha faltado tacto. Una cosa es lo electoral y otra cosa es el tema de la justicia.
yo propuse en una de las comparecencias aquí de que lo primero que tienen que hacer los precandidatos es unirse en torno a un punto. En vez de estar emitiendo el documento de que se van a respetar, que va a haber un candidato único y que los perdedores van a tener que sumarse al que gane la nominación, en vez de hacer eso, lo que deberíamos de hacer es una carta de todos los precandidatos exigiéndole al gobierno la liberación de los presos políticos y exigiendo la inmediata discusión de las reformas electorales y el restablecimiento de las garantías constitucionales. Estos 3 puntos son básicos. Mire, esto de la unidad ya es un discurso que cansa, porque si bien es cierto que el pueblo quiere que se unifique la mayor cantidad de los opositores posible para hacer un gran bloque político, necesitamos reformas electorales profundas, discutámoslas ante el pueblo de Nicaragua y restablezcan las garantías. Mire lo que hace la dictadura, juega con los grupos. Maradiaga lo tenían acosado 2-3 meses, lo dejaron ir para su comparecencia, para su nominación, y salió. Para lanzar exactamente, lo dejaron ir, después lo vuelven como el gato y el ratón está jugando, después lo tienen preso otra vez, que hay un estallido social en Bilwi. Pues. Para usted no fue sospechoso, entonces. No, está jugando el gato y el ratón y está provocando polémicas estériles entre los grupos de oposición, que si doña Kitty dijo esto y el otro le responde. Lo primero que se debe hacer, si de verdad quieren unidad, es dejen de atacarse por tonterías. Discutamos los problemas concretos de cara al pueblo. No es lo mismo estar tirándose chifletas y Nicaragua se han visto molestos cuando se les preguntan por temas esenciales, como usted mencionaba, la liberación de los presos políticos. Recientemente Arturo Cruz, un medio de comunicación, un periodista, le consultó que si él estaría dispuesto a presionar al gobierno para la liberación de los presos políticos, y él se molestó diciendo que era una pregunta malintencionada. Vimos también a Félix Maradiaga, que cuando se le consultó sobre ese tema también él se molestó, y también que si en todo caso aceptaría una fórmula con Chamorro. Bueno, creo que los candidatos o los precandidatos no deben de botar la gorra, ¿verdad? La falta de propuesta, entonces la unidad, pero todo indica que van a ir 2-3 bloques, probablemente hasta 4 bloques a las elecciones, porque la dictadura, igual que un juego de ajedrez, está montando su jugada, y entonces juega con uno, juega con otro, hacia aquí, hacia allá, y el tiempo va transcurriendo, no hay reformas electorales, aunque ya comienza a haber un primer síntoma. Wilfredo Navarro hace poco declaró que van a hacer las reformas electorales, dando a entender que se va a cumplir con el plazo de mayo, pero en base al memorando de entendimiento. Pero, a sangre de Cristo, esto es una estafa, porque el memorando de entendimiento contenía 3 puntos. El que se firmó en el 2017, que era la misión de observación para las elecciones municipales del 2017, la depuración del padrón electoral y regular el transfugismo político. Fuera de esos 3 puntos no hay nada más. Algo que no está contextualizado después de abril 2018. No solo eso, sino que con el memorándum de entendimiento hubo un juego. Cuando estalló la crisis del 18, se dijo, ya no solo el memorándum, hay que ver otros temas. Entonces Daniel Ortega se aferró al memorándum y después de cuando ya se venció el plazo del memorándum a los 3 años, no lo renovaron y ahora dice que lo vuelven a resucitar y lo vuelven a sacar, que es válido. Entonces, habría que ver si la Organización de Estados Americanos se presta a eso. Bueno, ahí voy, pero es que esos son puntos pequeñitos, la regulación del transfugismo y la depuración del padrón electoral, que ya el tiempo nos está comiendo y ya son puntos que ya no tienen mayor importancia. Son otros temas los que hay que discutir, porque a raíz del 2018 lo que se puso en evidencia es la crisis total del sistema político en Nicaragua. Entonces tenemos que ir a elecciones, cuando la OEA firmó ese documento estaba una situación relativamente normal, entre comillas, y entonces se dijo, bueno, vamos a ver si las próximas elecciones son más libres, pues, o sea, que haya menos control del gobierno sobre el proceso electoral. Pero después del 2018 la situación ha cambiado dramáticamente. Aquí hay 300 y pico de muertos, hay una cantidad de presos políticos, hay un país que está al borde del abismo, y entonces el tema central es cómo
cambiar este gobierno para iniciar el proceso de desmantelamiento de la dictadura. Quedaría por fuera entonces el tema de la demanda que han hecho los opositores, que es cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral para dar unas elecciones creíbles, justas y transparentes, y también el hecho de que se invite a organismos internacionales a observar o darle acompañamiento a este proceso. Bueno, pero es que también tenemos que entender cómo funciona el régimen, ¿verdad? Sacan a Wilfredo Navarro dando una declaración que es por la mínima, diciendo esto es lo poquito que le voy a dar. Si no hay presión social, el gobierno se impone y nos vamos por la mínima. Ahora, este otro tema que ya tenemos que discutir, es poco probable que haya las reformas electorales que todos anhelamos. Entonces ya le tenemos que decir a la población, hay que prepararse para dar la pelea electoral en las condiciones más duras. Y las más duras son no solo las reformas electorales, sino las tonterías que dicen los grupos opositores porque no entusiasman a la población. Necesitamos tener un discurso, unas políticas y una propuesta que la gente diga, por ahí va la cosa. Y el abstencionismo es una arma letal que podría usar el gobierno en contra de... Claro, el gobierno, como les dije yo, es un juego de ajedrez, ya están moviendo su ficha. Ellos calculan, porque tenemos un sistema de mayoría simple, con un voto se gana, entonces ellos calculan. El 60% de la población es independiente, no tiene partido político, las encuestas dicen que no se manifiesta por nadie. Entonces, si logramos que la mitad se abstenga, vamos de viaje. Entonces, para la abstención, ellos lo que van promoviendo es el pleito entre los grupos de opositores, lo promueven, como ellos juegan al gato y al ratón. Entonces, un día agarran a Juan Sebastián y lo empujan, junto con la doctora Moreno, ahí están los videos donde los policías lo están empujando. Otro día agarran a Félix Maradiaga y lo tienen ahí. Otro día agarran a otro día le tiran una pedrada a Miguel Mora, y así están jugando con todo, provocando la desconfianza mutua. Entonces debemos de entender que esa es parte de la estrategia de la dictadura, provocar la desconfianza mutua. Entonces, cero ataques, cero chifletas, cero pedradas, y concentrémonos en discutir ante el pueblo de Nicaragua los problemas. Alza del combustible, presos políticos, reformas electorales, etcétera, etcétera. Bonifacio, vamos a escuchar un audio que nos ha enviado nuestros amigos televidentes a nuestro número de WhatsApp, 8512-2828. Vamos a escuchar. Buenos días. Es interesante lo que don Bonifacio dice, así como todos los analistas políticos. Llegan a criticar, pero no proponen nada. Ok, que la oposición vaya, que la oposición haga, que la oposición haga propuestas. ¿Qué propuestas hacen ellos? A ver, como ahorita, el problema del combustible lo mencionaba, que dé una propuesta ahorita. ¿Cuál sería la solución? Él mismo dijo, hay un monopolio de los hidrocarburos. ¿Cómo destruye ese monopolio? Que dé una propuesta y vamos a ver si es cierto que es muy fácil sentarse en un sillón a criticar y en vez de dar soluciones. Así que creo que ya deben de empezar a cambiar un poco el tema y deberían de buscar cómo que estos señores también den soluciones y no solo lleguen a criticar y a decir que hagan, que propongan ellos también, a ver qué cambios se pueden hacer. ¿Cómo solucionar ese problema a los precandidatos de la demanda popular, como es el tema de los precios de los combustibles, que ya nos tienen agobiados 19 semanas consecutivas de alzas? Bueno, yo no he hecho la propuesta concreta porque no estoy en campaña electoral, pero sí voy a hacer propuestas concretas porque sí hay. Hay un monopolio en materia energética que pertenece a la familia que está en el gobierno, ¿verdad? Entonces hay que quebrar eso. Obviamente se puede promover competencia, que es una cuestión muy correcta, pero la clave está en los impuestos al combustible. Todos los gobiernos, como el combustible se ha vuelto una necesidad por el parque vehicular, porque la gente tiene que movilizarse, entonces todos los gobiernos tienen la misma política de gravar el combustible con un impuesto especial. Entonces este impuesto especial o se reduce o se le da un subsidio a los transportistas para abaratar el costo del transporte, para evitar que más de 100.000 transportistas quiebren. Taxistas, transportistas de carga, interurbanos, urbanos. Entonces estamos hablando de dos propuestas pequeñas que son fáciles de realizar. Hay una situación en que lo raro es que mientras el petróleo baja a nivel internacional, aquí se mantiene los mismos precios y tienden a subir. Entonces evidentemente que aquí hay un problema. Entonces la oposición debe estar ya fiscalizando
y los diputados que están que se dicen de oposición a la Asamblea Nacional ya deben de estar solicitando un informe al INE que explique por qué se está dando las alzas del combustible. Entonces hay muchas propuestas. Yo solamente estoy improvisando 2 o 3 propuestas que considero clave. El subsidio al sector transporte y además reducir el impuesto coyunturalmente, por lo que sea, para abaratar, porque no solamente es el transportista el que sale perjudicado, también los individuales, la gente que necesita moverse en su vehículo, es terrible, o sea, vas a la gasolinera y cada vez pagas más y hay menos combustible, entonces ya hay que comenzar a andar en bicicleta o en moto, pues, definitivamente. A medida que transcurre el tiempo, los aspirantes a la precandidatura presidencial entonces deben de ir adecuando esas propuestas de nación y esas demandas populares que están haciendo hoy en día la población nicaragüense. Es que miren, esas propuestas de nación son irreales, porque te dibujan un país que no existe, o te dicen, yo voy a construir un país maravilloso en donde haya tecnología, en donde haya pleno empleo, etcétera, etcétera, etcétera. No es cierto, todo eso es demagogia. Necesitamos 12, 15, 18 propuestas concretas que le digan al pueblo de Nicaragua para no seguir atormentados con esta crisis económica que afecta a nuestra familia. Tenemos que hacer esto. Primer punto, empleo, por ejemplo. Hacía la propuesta de que hay que hacer propuestas, el que hizo el comentario, para que haya trabajo en Nicaragua. No vamos a esperar a que venga la inversión extranjera, se debe hacer un plan de infraestructura a nivel nacional, de puentes, carreteras, caminos, construcción de viviendas populares. En Nicaragua están los materiales del cemento, entonces eso generaría una dinámica interna de desarrollo del mercado interno. Eso fue lo que aplicó el presidente Roosevelt en Estados Unidos cuando la crisis económica en los años 30. Hagámoslo aquí en Nicaragua. Hagamos un plan de infraestructura y de obras públicas que le dé empleo a la mayor cantidad de gente en los pueblos, construyendo carreteras, caminos, escuelas, viviendas populares, etcétera, etcétera. Entonces son propuestas concretas y no estar diseñando planes de 200 páginas que la gente ni los lee ni los entiende, porque la gente está preocupada por el día a día. Y ni los lee ni los entiende muy probablemente porque no hay mucha credibilidad en los grupos de oposición, porque del discurso al hecho pues hay mucho trecho, lo vamos a aplicar así, el refrán popular. Justamente de cara a esto, Bonifacio, usted decía que se debe de hacer propuestas de nación, que se deje de engañar a la ciudadanía, que hay que entender que probablemente no va a haber un proceso de unidad para un candidato único justamente, y hay críticas por otro lado de algunos sectores, entre ellos don Fabio Badea, que dice que hay candidatos o precandidatos que están buscando tener, y voy a repetir lo que se decía, un orteguismo sin Ortega. ¿Cómo usted valora estos aspectos? Mire, esa carta de don Fabio, pues siendo una gran personalidad, a la cual respeto y aprecio mucho, fue lamentable, porque no se debe descalificar a nadie a priori. Tenemos un defecto los nicaragüenses. Si no puedo competir con vos, te echo tierra, te echo lodo, te echo estiércol. Entonces, vos sos zancudo, vos sos agente de la dictadura, vos le estás haciendo el juego. Entonces, todo son acusaciones mutuas. Entonces la dictadura muerte la risa, se pone a reír y se ríe. Miren, ahora están peleándose. Entonces tenemos que entender que una de las partes de la estrategia de la dictadura es promover el pleito innecesario entre los grupos de oposición. Debe haber un primer pacto entre los grupos de oposición. No más ataques públicos ni chifletas entre todos. Discutamos los problemas de manera pública, los problemas centrales, que hayan discusiones con argumentos verdaderos. Entonces la situación comenzaría a cambiar, porque parte de la no credibilidad de la ciudadanía en los grupos de oposición es ese pleito de perros y de gatos que se ve constantemente. Entonces, no más pleito, no más cosas, propuestas concretas. Si van a haber acercamientos, que hayan acercamientos paulatinos, bilaterales, trilaterales, como sea, pero que hayan, y no crear falsas expectativas. Yo creo que no va a haber unidad total. Podrá haber unidad de algunos, y no le tengamos miedo a eso. Escuchemos la propuesta de cada grupo, porque ahí es donde está. La ciudadanía no se va a equivocar. Que trabajen entonces por la credibilidad y una verdadera propuesta de nación. Credibilidad y propuestas concretas a los problemas que necesita la gente. Si no hay propuestas concretas, la gente sigue buscando cómo vender agüelada, cómo vender repollo, cómo vender ropuzada, cualquier cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un desligamen con la ciudadanía, hay un desligamen con el botadiule que está en la montaña, hay un desligamen con la mujer que está cortando café, hay un desligamen con todo. Entonces,
por eso es que los pleitos se ven allá arriba y la gente dice, yo ni me quiero meter, la política no me da de comer, pero en realidad la política en este año es crucial para los nicaragüenses, porque o cambiamos el gobierno o vamos al fondo del barranco. Hemos escuchado una y otra vez que dicen el gobierno no tiene voluntad, el gobierno no tiene voluntad, y la ciudadanía lo que entiende son dos cosas, es que están esperando a que ocurra un milagro y un cambio de voluntad en el gobierno, y lo otro es que están peleándose por ser la segunda fuerza política que haga frente justamente al candidato del FSLN, que todo hace indicar que va a ser el actual presidente. Su mensaje de cierre en relación a esto. Si se está peleando para ser segunda fuerza política, va mal. Aquí se está peleando por ganar las elecciones y por cambiar el gobierno, porque esta es la clave. Necesitamos cambiar el gobierno para iniciar el desmantelamiento de esta dictadura. Este no es un problema entre sandinistas y antisandinistas, entre socialistas, comunistas, liberales, no. Este es un problema de todos. Este gobierno llegó al límite, ya está agotadas sus posibilidades y necesitamos un cambio. Pero no solamente es un presidente nuevo, ni ministros nuevos. Necesitamos iniciar el cambio del sistema para hacerlo más accesible a la población, para que la gente viva más dignamente en Nicaragua. No queremos solo un cambio de gobierno y de figura, queremos un cambio de un sistema económico más justo que beneficie a la mayoría de la población. Gracias, Bonifacio, por su tiempo, por habernos acompañado y traernos este análisis en todo lo que es la coyuntura nacional y sobre todo en lo que los políticos de oposición deben trabajar. Gracias a ustedes. Jimmy. Ahora es momento de darles a conocer la tendencia que obtuvo nuestra entrevista de este miércoles en Acción 10 en la mañana en el segmento Debates y Soluciones. Estuvimos abordando el tema política de oposición en Nicaragua, retos y lecciones. Como invitado estuvimos al exdiplomático y también analista político Roger Guevara Mena. Esta entrevista tuvo en nuestra página de Facebook 37.843 personas alcanzadas y interacciones 5.644 y fue compartida 96 veces. De esta manera nos vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.